Dar paso a la doctora Teresa Nava, psicoanalista. Ella fue miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, también colaboró con la revista Litoral y desde hace muchos años coordina grupos de lectura en voz alta. Así que le agradecemos muchísimo que venga a compartirnos su manera tan profunda e interesante de concebir el fenómeno de la literatura. Adelante, Tere. Bueno, buenos días. Yo lo que traigo es una especie de arsenal y me hubiera gustado bajar esta mesa al mismo nivel del público, porque aunque es chiquito, ¿no? Bueno, ojalá fuera grandote, ¿no? Pero es chiquito el pedestal. Entonces sería mejor estar al pie del pueblo, ¿no? Entonces, comenzaría yo por agradecer, pero a las personas que han tenido siempre la paciencia, a Vero, a Luis, de escuchar algunas de las cosas que hago, porque no crean que mi tarea tiene mucho público. Ustedes son entre el más numeroso, creo, que he tenido en mucho tiempo, porque casi siempre son las presentaciones de libros. Obviamente este es el que nos acaban de regalar. También de mis amigos, y es donde puede uno explayarse un poco. Pero yo sí quiero agradecer a la gente que siempre ha tenido la paciencia de estar conmigo y de que leamos a lo largo de nuestra vida y nos acompañemos en esta tarea. Yo voy a agregar algo a lo que dijo Pascal, que tiene que ver con la libertad de leer. No se puede decir a nadie, lee esto, toma esto y ahora lee, ¿eh? O sea, es una sentencia un poco complicada, ¿no? Lo comprobamos todos a diario con nuestros hijos, ¿no? Si tú les dices, lee, menos leerá. Entonces, es complicado leer. Para mí la siguiente pregunta sería, ¿qué leer? ¿Qué leer? También es complicado, ¿no? O sea, yo me la paso leyendo hasta los anuncios, pues, pero es una obsesión por las letras. Entonces, con lo que yo quiero comenzar es por una especie de silogismo de Pascal Quignard, de un texto que he estado traduciendo. No le gana a nadie, es un secreto. Se llama Vida Secreta, por cierto. Y es del capítulo 32, que se titula No se puede pensar sin escribir, ni escribir sin leer, que es como continuar con lo que venía diciendo Pascal, ¿no? Busco escribir un libro en el que sueño leyendo. He admirado de manera absoluta eso que Montaigne, Rousseau, Stendhal, Bataille trataron. Ellos mezclaban el pensamiento, la vida, la ficción, el saber como si se tratase de un solo cuerpo. Los 5 dedos de una mano aprendiendo algo. Ese aprender, vieron que a veces usamos en español, y creo que en francés también, ¿no? El aprender con H, que tiene esa acepción de no solamente agarrar, como decimos en español, sino de abrazar al mismo tiempo la cosa. Entonces, a esta invitación de Vero, llevo varios meses pensándolo, porque no es una cosa que uno va a decir algo en relación a ciertos textos, en una cosa donde ya está más acostumbrado. Después voy a tratar de mostrar un poco, no tanto como método técnica, sino una cierta estrategia de forma de abordar textos que
Obviamente no es mía, hay mucha gente que hace este tipo de estrategia, ¿no? Que es abordar un texto, luego otro, uno me lleva a otro y entonces construimos, se nos va apareciendo una especie de árbol con un ramaje. Y yo a veces me voy por una rama que es más gorda, luego se hace más delgada, etcétera, y vuelvo al tronco. Esa es una cuestión que pareciera una especie de ejercicio inclusive físico, ¿no? Donde uno puede ir y regresar. Por eso decía yo que para eso de leer, yo que estaría considerando que se necesita la libertad casi absoluta de hacer con el texto, con los textos, con la letra, con la palabra. Entonces llevo en esto unos 3 meses tratando de organizar todo ese desastre que hago siempre con las lecturas. Y lo que me aparecieron fueron obviamente primero las preguntas, que no quise, digamos, restárselas. ¿Para qué sirve la literatura? Yo creo que cualquiera, de repente dije, hay cuántos lugares comunes, pero no importa, hay que repetir, lo siento, ¿no? Que la repetición tiene una función, hace esta especie de surco, donde uno sí, y le da ahí mismo, otra vez. No lo hagan con las telas porque se rompen, pero en la tierra sí, abrir un surco. ¿Para qué sirve la literatura? ¿A quién sirve la literatura y la escritura? La retórica, lo que era en tiempos de los griegos y los romanos, dirimir pleitos, deslindar responsabilidades, cargos y culpas y saber quién decía la verdad. ¿Se puede hablar de una función de la literatura en nuestros tiempos? Los textos científicos, ensayos y demás como literatura. Freud, Lacan, Heidegger, Nietzsche, Kierkegaard, Quignard, Alouche, Foucault, Blanchot, Duras, Bernard, Kertész, Baudelaire, los rusos, todos los rusos, o sea, todos los rusos, por favor, hasta los del siglo XX, por favor. Obviamente, mitad del siglo XX para acá están interesantísimos, ¿verdad? Está claro que puede enseñar desde matemáticas hasta historia, ¿no es así? ¿Pero qué puede enseñar la literatura? Yo pienso que como el psicoanálisis, sí es una mera distracción de nuestras actividades productivas. Está claro que como sucede con la música y la pintura, pueden ser apreciadas más en su contenido sensible, sabiendo algo de la vida del autor. Los momentos por los que pasaba en el instante de la creación de la obra. La vida y la obra están alineadas, conjuntas y entramadas para lo que se le ocurra a un autor. En ningún otro medio de creación, como en la literatura, está apuntada la vida, reflejada, y alcanza un nivel de plasmatividad, los sentimientos, los pensamientos más íntimos, las reflexiones acerca de la vivencia están puestas en la vida. Lo que enseñan, lo que escriben, son una joya. Amar, pensar, sentir, censurar, corregir, adivinar, soñar, dirimir, discutir, morir, discurrir, imaginar, armar y describir son solo formas en las que las ideas que vienen a la cabeza cobran vida en las palabras ordenadas para decir. Decir no solo es lo que se piensa, sino también lo que no podría decirse. Aristóteles decía que la historia cuenta lo que sucedió, la literatura lo que podría suceder. Lo que de otra manera no podría ser dicho en la sociedad. Los escritores adquieren el hábito para decir lo que no se podría decir, o no se atreverían a poner de manifiesto si no contaran con el instrumento de la literatura para atreverse a decir lo que piensan. Hay censura, y ellos mismos se censuran, a grado tal que ha sido necesario este instrumento para decir. Retóricamente, lo que hay que buscar en la forma de decir, es esa forma para decirlo. Metáforas y eufemismos, giros de lenguaje que permiten burlar a la censura hasta en uno mismo. Buscar la forma para hacer pasar una burla, una ironía y una verdad. La verdad está ahí entretejida para poderse decir. Los sueños, hasta en los más depurados estudios científicos, los sueños tienen a veces un papel primordial. El entretejido del inconsciente con las racionalizaciones del saber son tan importantes que a veces dirigen los descubrimientos más arriesgados o los más imprecisos, los más dudosos y los más extraordinarios. Eso no sería posible sin esa conexión con lo increíble, con lo que no podría ser racionalmente. Es decir, con la actividad fantaseadora
y la forma imaginativa de concebir el mundo, sus particularidades y sus fenómenos. Ahí, la literatura cobra una forma de las más fantásticas y creativas. Apertura del pensamiento, apertura de la capacidad de creer, de concebir algo que no podría ser sin la desviación, la transgresión de ciertas reglas del pensamiento lógico, racional y objetivo a que nos ha obligado la ciencia, la academia y el ordenamiento del método. Salirse de la regla, desviar la mirada, avanzar hacia el abismo. Correr el riesgo son formas de decir acerca de la transgresión a la que empuja la posibilidad de abrirse al sueño, a la irrealidad y a la imaginación. Y eso por decirlo pobremente, porque ¿qué es la imaginación? Transgredir está en el centro de lo que yo llamo ahora literatura. Una clase de literatura por la que no se expresen ideas fijas, predeterminadas y bien claras, ideas sin sentido aparente y que se presten a tergiversaciones, malversaciones o interpretaciones vagas. Ir en contra de la vaguedad no es literatura. Ir en contra del riesgo de no decir nada no es literatura. Formar asuntos ideales y decir cosas que sirvan no es literatura. Es hacer un tratado, un escrito científico, informar o inducir a una ideología, un panfleto, pero no es literatura. La literatura me parece, en sentido extremo, inútil. No es un bien, no es un instrumento para hacer algo, no es una herramienta, no es un tratado, ni un manual de uso, ni un documento. La literatura, como la poesía, me parece no sirve para nada, y sin embargo es útil. ¿Para qué? Me atormento. La literatura es lo que se opone a lo establecido. Punto número 1, lo he dicho, para decir eso que uno quiere, pero sobre todo para decir eso que uno no quiere. Y uno no quiere decir algo. Eso se parece mucho a una sesión. Uno no quiere decir algo y lo dice, o lo dice llegando y hablando bajo la regla de decir todo lo que se le ocurra, o incluso no llegando. Esto me lo dictan los pacientes, obviamente. En análisis, no llegar es un decir. En la literatura, lo cual yo veo como una forma de vida, como una forma de aprender a vivir, como una forma de discurrir y transcurrir en el tiempo, se dice lo que se quiere, lo que no se quiere y además algo más. Ese algo para mí es poder pensar por uno mismo. Algo ocurre frente al texto escrito, algo le ocurre al lector frente al texto elegido. Analizo entonces, y esto es lo que creo que tuve que pensar un poco más y además elegir, es decir, a acudir a poder compartir a un público un poco más amplio que los grupos de lectura para lo mismo, para decir. Analizo entonces con esos ojos múltiples del inconsciente y el deseo. Además, con la trayectoria subjetiva de mis anhelos y a la vez con la objetividad del que revisa qué hay de conocido, qué hay de otros ahí puesto, a qué se parece, con qué coincide. Luego yo, con qué coincido y qué resalto de ese escrito, de ese discurso. Eso hace mi análisis literario. Y eso hace que yo haga a mi vez literatura a partir de un texto que leo. El texto vive en mis manos. Surge uno nuevo a partir de su hermano. No son iguales, pero comparten algo. Uno tiene el chance de pensar por uno mismo. La literatura, la verdadera literatura, voy a subrayar porque tengo un pleito con ciertas... Hay que discutir, pienso, hay que discutir con otras personas. Oye, pero ¿por qué llamas eso que no es literatura? ¿Qué es entonces literatura? ¿No? Entonces, bueno, y cada quien podría defender sus puntos de vista y argumentar qué es lo que está pensando respecto de eso que se puede llamar o no se puede llamar literatura, o lo que yo llamo literatura y desde dónde. ¿Por qué? ¿No? Ella permite que uno pueda reflexionar, andar por las ideas, vagar en un campo en el que nada está impuesto, ni lo bello ni lo feo, ni lo terrible ni lo excelso. Hay una forma de libertad de pensar, que es la que yo ubico casi como única libertad en lo humano. Hay libertad para idear. Uno se siente libre de ocuparse de uno mismo, desatado de sus prejuicios y de sus ideas preconcebidas sobre lo que es bueno o lo que es malo, sobre lo que está bien y lo que está mal, incluso sobre lo que esté bien o mal escrito, bien o mal dicho,
Uno inventa por fin sus propias formas de concebir el mundo, a los demás, lo que existe y lo que no existe, lo que es claro y lo que es vago o difuso o impreciso, la muerte. Por ejemplo, entonces, Marguerite Duras, en el libro del mundo exterior, tiene un pequeño, bueno, tiene todo el pequeño artículo que debió de ser publicado muy probablemente en alguna revista o en algún periódico, y yo escogí este pequeño párrafo o un gran párrafo donde habla de su propia muerte y van a ver que pasa inmediatamente al relato. Dice Marguerite, en este texto que se llama A menudo he pensado, por cierto. Moriré para lo escrito. Lo escrito no me ayuda a vivir un solo segundo. Obviamente yo voy a darle una dicción muy propia, ¿no? Porque en los grupos que yo trabajo la intención es que la gente lea en voz alta y estemos armando una especie de teatro leído, casi cantado. Pero Marguerite no habla así. Ustedes la han visto en el YouTube ahora, es muy accesible. Entonces, ella habla muy pausadamente y muy separando cada frase con un enorme silencio, lo cual me llevaría a imitarla para empezar, que no podría, y la otra, mucho tiempo. A ella le gustan las frases cortas, lentas, tiradas a veces, ¿no? Pero no es posible. Yo me voy a imaginar cuál es el ritmo que puede llevar este texto. No es algo muy estudiado, ¿eh? Moriré para lo escrito. Lo voy a usar para lo que a mí me sirve ahorita, que les estoy hablando sobre lo que uno no quiere, lo que sí quiere, lo que puede escribir su propia muerte. Moriré para lo escrito. Lo escrito no me ayuda a vivir un solo segundo. Lo que ayuda a vivir es el propio instante, abrupto, inaprensible. Ninguna noción más, ningún proyecto muy corto, inmediato. Sí, dentro de 100 años el arrebato es todavía un clásico, eso no será cosa mía. Es increíble. La gente cree que hacer cosas que permanezcan cuando desapareces puede ayudar a vivir. Es una sublime ingenuidad. La necesidad absoluta, terrorífica de perpetrar la vida, desesperanza de toda la humanidad, tiene razón. Pero ¿a quién reprocharle que la vida sea generadora de muerte? Es tan abominable que la gente inventó los dioses, los poemas, el suicidio. Pero también puede vivirse mejor sabiendo que esos son solo añagazas. El problema, ya lo he dicho. Comienzo a decirlo de nuevo. Es una ocupación del tiempo de la vida. Mejor es ocuparlo que no ocuparlo, porque eso, a veces, resulta cautivador hasta el punto de que se olvida la muerte. Esa estrecha margen, ese río, ese hilillo de agua, la vida se limita por la vida. ¿Cómo convencerse de ello? Entonces más vale hacer que no hacer lo que hago, escribir. Hacer es preferible a nada. Si es posible actuar de otro modo, no hacer nada, por ejemplo, tal vez sea mejor no hacer nada. Pero no vayan a creer que la importancia de lo que se hace puede modificar el plazo de la muerte. Ese sentido de la muerte que todo ser vivo lleva en sí mismo durante su vida. Las vacas, los caballos, los hombres, los imbéciles, los genios, el miedo absoluto a lo inadmisible absoluto, la absoluta desaparición de la vida. ¿Por qué ese terror, ese espanto ante la muerte? Ahora está de moda negar la muerte, ir contra la educación que la humanidad ha recibido, la no muerte. Entre los tullidos de Hiroshima había un hombre que no dormía. No durmió durante 2 años, acabó muriendo de no dormir. Pero al cabo de 2 años ya no era nadie. Miraba a sus hijos que iban a visitarle y ya no les conocía en absoluto. Su corazón seguía latiendo y de vez en cuando sus ojos se abrían. No se movía en absoluto, no hablaba en absoluto.
Se había engordado mucho, se había convertido en una masa de gelatina animada solo por un intermitente parpadeo. Por ese parpadeo se sabía que no dormía. De todos los dramas de Hiroshima es aquel en el que pienso más a menudo. Ese hombre que no había dormido durante 2 años. Era el único caso en Hiroshima. Quedó sin explicación. Nunca conseguí representarme ese suplicio. Bueno, continuaré con mi cuerpecito del texto. Creo que no hay deseo sin despertar al significante. El significante guía, el inconsciente dicta el deseo. Un arma para estar en el mundo. Que el mundo se desmorone y se rehaga. Porque ¿qué hay en las frases, por ejemplo, de romper el hielo, matar el hambre, la démarche de Lacan? Frayer. Frayer es el verbo de hacer el surco, limpiar el terreno, abonar el campo. Lucha contra el sentido común, contra lo establecido como verdad. ¿Por qué se vive? ¿Por qué se muere? ¿Por qué se hacen determinadas cosas o no se hacen? Ahí es posible hacerlas, ahí se realizan. Si es que en algún lugar han de realizarse los sueños, ahí están. Se plasman y se dicen, o se frustran y se realizan no diciéndose. Es la única manera que encuentro de realización total, absoluta de las ideas, las más descabelladas o las más prohibidas por la censura moral. Se realizan las venganzas y se materializan los asesinatos por la vía de la palabra que quisiéramos dirigir a nuestros adversarios ideológicos, teóricos o políticos. Ahí hay realización, ahí hay materialización porque la palabra tiene esa capacidad, esa característica de portar en ella las intenciones. Es poderosa, lugar común, pero de tal potencia que a veces se desvalora en esa intrínseca capacidad de decir. Y al decir, va siendo, va existiendo. Amar, querer, valorar, denostar, enjuiciar, condenar, amarrar, someter, liberar. Voy a volver a leer en Marguerite, en la 250, un pedazo que dice: la sociedad no puede regir la felicidad. Si mi felicidad es matar o robar, no será la sociedad quien me la dicte. La imbecilidad esencial debe hallarse en esta zona de moral marxista. La felicidad es una noción que depende trágicamente del individuo, no es dada por la sociedad. La felicidad es ahora una noción regresiva, es una estupidez sociológica pero esencial, sin duda. Lo que a mí me devuelve a cierto frescor de existir, que espero que solo cese con mi muerte, es que el hombre haya inventado a Dios y la música y el escribir. No son en absoluto las cruzadas o Marx o la revolución, sino más bien todos los poemas de Baudelaire, un poema de Rimbaud, todo Beethoven, todo Mozart, todo Bach y yo misma. Creo que la revolución perjudicó al hombre, a la historia del pensamiento del hombre. Creo que lo que he creído y a lo que me he adherido durante muchos años, ese marxismo-leninismo, es la tontería profunda, en el más serio sentido del término, como diríamos, inteligencia profunda. Actualmente intentamos desembarazarnos, aún y como siempre, del marxismo que no permite ya ver libre el frescor, la improvisación, la voz de las mujeres, de los niños, de los locos, etc. Todo está absolutamente cimentado por el marxismo, es la enfermedad. No hay más felicidad que la de la inteligencia. Pienso que gente como Rousseau, Montaigne, Diderot lo alcanzaron. La vida no es fácil. Lugar común, otra vez. ¿Qué hacer? Pensar. ¿Cómo enseñar a pensar por sí mismo? Es muy complicado. Piensa por ti mismo. Es una sentencia muy difícil. El individuo humano no se revelará eso y no hará el esfuerzo de pensar por sí mismo en rebeldía a la orden paterna, materna, etcétera, del maestro, del mentor. Por lo cual, lo que se obtiene es más bien un rechazo de la orden. Tendremos a alguien más alienado y sometido por su propia rebeldía a la orden de un deseo que no entiende. Desobedecerá y quedará alienado. Por lo que pensar por sí mismo es de lo más complicado.
Yo creo que eso lo logra la literatura. En medio de su diversidad, lo que opera es la libertad de pensar y de hacer. Poder imaginar nos da la idea de ser libres. No lo somos. La idea es ya efectiva. Puede decir lo que pensamos y es ya un ejercicio de la libertad. Entonces, el siguiente paso es cómo mostrar lo que hago. Bueno, y que he comenzado a leer un poco de Marguerite en un tema que no es que lo hayamos elegido, sino que en un momento dado apareció. Entonces, para tratar de darle un poquito de forma a la idea de Vero, obviamente, igual que Pascal, me sorprendió así esa conexión telepática, de ponerle, si Vero quería hacer algo, quiere hacer algo que tiene que ver con los caminos del análisis literario, bueno, yo no voy a hablar de los caminos, voy a hablar de uno de los caminos, ¿no? Entonces lo mismo, un camino, ¿no?, entre otros caminos que tanto van a presentar como a los que se les puede ocurrir a ustedes. Entonces le llamé a esto las redes subjetivas del análisis literario, que más bien pensé después que no es que haya muchas redes, es una red y sus hilos, ¿no?, una red está formada de hilos, son los que podríamos ir como separando quizá de la misma red o armando otra vez la misma red en un tejido. El primero es el camino de analizar sin redes. Las redes subjetivas del análisis literario, la primera condición pues es ser un lector. Entonces, para hablar de lo que hago, mire, es que además era una idea que posiblemente yo había leído ya en Foucault, en este librito de lenguaje y literatura, donde conjuntaron todos los textos que tenían que ver con lenguaje y literatura, o no todos los textos, estoy mintiendo, algunos de los textos en que Foucault trabaja el lenguaje, la palabra y la literatura. Y la primera parte me parece muy importante porque además son dos lecciones, son dos clases. Les digo el año, no sé, el año. No sé de cuándo sean esas clases, la verdad no lo... 1964. Son dos clases que aquí aclaran en la introducción que particularmente no fueron introducidas en los dichos y escritos, en las obras completas. Entonces es interesante que uno puede encontrar ciertos textitos, ¿no?, por ahí que no precisamente son los más... miren lo que él dice, esta idea de la red. La propia crítica está hablando de la crítica literaria. La propia crítica está convirtiéndose en un acto de escritura. Es ese tiempo, empiezan los años 60. Aunque yo pienso ahorita que quizá una forma, una especie de crítica literaria ya había comenzado desde antes con Bataille. Es decir, quizá cuando lo está escribiendo, cuando está tratando de ponerlo aquí en el texto, esa forma de crítica literaria ya estaba vigente, o sea, Blanchot, Bataille, o sea, ya hacían ese tipo de crítica de la que yo la referiría como hacer un texto sobre otro texto sobre un texto. Entonces dice, la propia crítica está convirtiéndose en un acto de escritura. Una escritura no cabe duda que se hunda en relación con la otra. Pero una escritura, a pesar de todo, que forma con todas las demás una malla, una red, un encabalgamiento de puntos y de líneas. Estos puntos y estas líneas de la escritura en general se cruzan, se repiten, se recubren, se desfasan, para formar finalmente en una neutralidad total lo que se podría llamar el total de la crítica de la literatura. Es decir, el actual jeroglífico flotante de la escritura en general. Este tratamiento sobre un jeroglífico, bueno, obviamente me parece que ya Pascal habló del signo y que
esta remisión podría ser una de las líneas a seguir, digamos, obviamente no lo voy a hacer ahorita, pero es decir, y de todas maneras, al estar tratando de leer cualquier cosa, o cualquier cosa que nos interese, no cualquier cosa, ahí creo que lo interesante es cuando nosotros hacemos todo el tiempo el ejercicio, porque bueno, ahora creo que debí traer unas fotocopias, pues en todo caso, para que vieran a la letra. También ustedes, o algunos de ustedes, pudieran seguir la letra de aquello que uno encuentra. No es que uno sea extraordinariamente, es que uno es extraordinariamente obsesivo para estar buscando en tanto librito qué frasecita, qué parrafito más me acomoda. Pero es importante que el lector, el que está escuchando también, el que está compartiendo la lectura en voz alta, pueda con sus ojos, esto que remarcaba él, seguir allí con, ¿no?, el trazo del signo. Entonces, con esta literatura y su poder, la verdad, no fantasear, es un poder que, no es un gran poder. Es un poder chiquitito y a veces es mediano. Lo que hago es como un pan trenzado, agarro uno, agarro el otro, lo encimo, los mezclo, los tuerzo. Una parte es la vida misma, otra, lo que leo. Por eso creo que me ha hecho mucho sentido Pascal Quiñar, porque si vieron en la cita que recuperé hoy en la madrugada, esta cuestión de por qué le gusta, ¿no?, por qué ha admirado de manera absoluta eso que Montaigne, Rousseau, Stendhal, Bataille trataron. Ellos mezclaban el pensamiento, la vida, la ficción, el saber como si se tratase de un solo cuerpo. Y esa cosa, ustedes, cualquier libro que ustedes quieran tomar de Pascal Quiñar, él lo hace. Él lo hace. Uno está leyendo una especie de pequeño tratado sobre una palabra, un personaje de la antigüedad, y de pronto está uno en su vida, él nos está contando como si fuera su diario, un pedazo de su vida. Es muy a mí me gusta que él hable de él mismo cuando hace sus libros, porque regularmente estamos acostumbrados a eso de, bueno, objetivo, la distancia, la no sé qué. Y él no, miren, en este capítulo de este maravilloso libro que se llama Albucios, de niño, el capítulo se llama Alesia, que es una estación ahora de metro, pero bueno, es un lugar. De niño, yo bajaba en la estación de metro Alesia. No sabía que así alcanzaba la tierra blanda al pie de la ciudad, entre los muros de los galos y los fosos de César. Lo mismo sucedió con las murallas de La Rochelle a los pies del doque de Richelieu. Como larvas, los bebés comían la tierra con los dedos. Era un amontonamiento de huesos que se movían entre las líneas enemigas. Yo me sumaba a esos niños que morían. Me acercaba a esas mujeres que protestaban en voz baja contra la mala suerte. Los ancianos exhalaban su aliento con la boca abierta sin palabras. Yo tomaba un ascensor con paredes de vidrio. La puerta del departamento de mi abuela se abría. Me encontraba con sabios o con impostores. A esto me encanta. Saludaba a Émile Benveniste, Verdun Louis Saunier, o retrocedía ante René Etienne o Albert Dusat. Gramático respetado y sarcástico, vestido con pijama púrpura, mi abuelo solo escuchaba la forma de lo que se decía. El lenguaje humano nunca había tenido sentido. Se encogía de hombros y decía, eso es balar, eso es balar. Medía las vibraciones del balido, sus labios no rozaban mi frente. O sea, esta dimensión donde el que escribe y el que está tratando de hacer una especie de tratado, porque son unos tratados pequeñitos pero muy interesantes, de cosas banales, de pronto se acuerda de algo, tiene un recuerdo, tiene un sueño y lo pone. Regularmente,
Este tipo de lecturas son lo que yo escojo. Regularmente esto último, una parte es la vida misma, otra lo que leo, una más es lo que escucho y otra lo que me muero. Regularmente esto último es, como en Grandes Esperanzas de Dickens, lo que se muere y con ello muero. Son mis esperanzas más grandes e impotentes, las que no se van a realizar. Entonces se convierten en pequeñas realizaciones y reconocimientos de lo que podemos ser en la vida, que es muy poquito. Ni los hijos son lo que esperábamos, ni yo soy una maravilla. Bueno, esto es un paréntesis, ¿eh? Ni yo soy una maravilla, ni tengo lo que he deseado, ni me mantengo solo, ni he hecho grandes cosas por la humanidad, ni puedo parar la guerra, ni he alcanzado la paz, ni dejaré de morirme algún día, por ejemplo. Entonces, lo que leo, lo que escucho y lo que muero. Y a partir de un tiempo para acá, apareció la pregunta sobre el deseo en el curso de las lecturas del grupo en cuando leíamos un artículo de los escritos de Jacques Lacan, la subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. O sea, quizá, tengo que decirlo, o sea, son cosas que uno lee y lee y lee y vuelve y vuelve y vuelve. Y al escribir esto para contarles a ustedes por qué hablar del tema que nos ocupa en este momento del taller, primero pensé, la verdad no sé por qué estoy diciendo esto, pero sí sé por qué. Porque Jean Alouche, al hablar del deseo en un seminario titulado La mujer sin más allá, al referirse a Ferdinand Alquier, que es un filósofo cartesiano contemporáneo y amigo de Lacan, que dejó muchos textos sobre filosofía y sus diarios, mencionó, como de paso, que si había alguien que supiera sobre el deseo, esa era Marguerite Duras. Otra Marguerite distinta que la que trabajó Lacan y con la que trabajó Lacan, hizo su tesis. Y obviamente esto no es la primera, este seminario no fue la primera vez en que yo le oía decir esto a Alouche. Sin embargo, uno deja pasar a veces ciertos puntos, ¿no? Ciertas cositas que se dicen, y después con el paso de ciertos meses o de estar revise y revise a ver qué fue lo que pasó, qué me puede servir de este seminario, entonces en eso que parece un dato, nomás por decir sí, casi digo, sí, la que sabe de eso, ante una pregunta del público sobre el deseo, no sé qué, sí, la que sabe de eso es Marguerite Duras. Entonces, ese tipo de susurros, pues, que uno puede oír de pronto, cuando revisa más las cosas, a esos es a los que yo hago caso. Entonces, me viene entonces una frase de Marguerite, y creo que es en el libro de la entrevista que le hacen que se llama Las Conversadoras. Y dice ella ahí que hay que tirar contra la desdicha. Y eso dice que es lo que hace el vicecónsul en el libro del mismo nombre, El vicecónsul. Y con esa imagen dice lo que pienso. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo tirar contra la desdicha? No se puede parar. Se continúa leyendo, haciendo, anotando cada frase, cada idea de lo que dice el texto y yendo a lo profundo del ser, el deseo. Si el deseo puede ser el deseo de matar, el deseo es el deseo del otro, no pararse allí, no hay que detenerse en eso, hay que seguir. Y Freud dice, el sueño es una realización de deseo y se puede matar, pero no se puede matar, hay que escribir, decir, seguir, diciendo, encontrar imágenes que digan y nos digan algo más sobre el deseo. Y yo concibo que es por allí, y solo por ahí que encontramos al sujeto. El sujeto que es capaz de matar, por ejemplo. El sujeto de deseo no es, cuyo deseo es el deseo de otro. Es eso y es algo más. Es el que puede desear, no desear más, quedarse vacío. El que contempla el vacío, el paisaje, la noche, la oscuridad estrellada y sola, sin aliento, percibe la nada. La experiencia interior del vacío no es nada. Está vivo y se vacía de deseo, como leímos en el tullido de Hiroshima.
Entonces, ¿qué habría querido Alush decir con esa aserción lanzada a la limón? ¿Qué deseo? ¿Qué sabe Marguerite? ¿A qué tipo de deseo es ese del que hace transmisión la literatura de Marguerite Duras? ¿De qué deseo se trata en sus textos? Entonces nos lanzamos a la revisión de sus libros, otra vez las entrevistas en las que obvio se le interroga regularmente sobre sus libros y los datos sobre su vida, que le habrían dictado esas formas que plasmen las novelas, el contenido de ellas y su concepción del deseo. Entonces, por ejemplo, está pues, el Diques contra el Pacífico, que es su primer libro. Hizo uno antes en una institución, pero ella no lo cuenta mucho. Y el último, que es un libro que hace Jean Andrea, su último amante, que es C'est tout. El Navire Night, La vida material, La vida sencilla, De Truite Dittel, Escribir, El arrebato de Lolbestein, su biografía, la de Lori Adler, que fue la que me tuve que leer, sus textos más poéticos como Cesárea, con su voz en las grabaciones publicadas de su lectura, y como lo vieron en el texto leído antes, hay otro tipo de libros de ella misma y de otros que ahora voy a mencionar, pero por el momento los suyos, que son particularmente los que tomo como literatura exterior, literatura de la fuera, literatura fuera de su literatura, que son La vida material, El mundo exterior, El outside y El escribir. Son algunos en donde la literatura cobra una banalidad extrema, una banalidad del dicho como opinión. Es su opinión sobre la literatura, su opinión sobre la escritura, sobre las mujeres, sobre sus cosas, su opinión sobre Sartre. Le cae muy mal, no lo lee. Sobre la banalidad de la militancia política, sobre la creencia de la trascendencia y sobre todo del escribir. Su opinión sobre la escritura de los hombres y la escritura de mujeres. Son libros sumamente inútiles, escritura de la fuera, diría Foucault, notas al margen de cualquier obra que fuera más grande. Y yo, parafraseando a Foucault, me gustaría llamarle que es una literatura sobre bueno, él tiene un artículo que se llama La vida de los hombres infames. Para mí es la vida de la gente que a nadie le interesa. La basura, dice Quiñard, los desechos. Ha habido en la historia una tendencia a nombrar y citar las grandes cosas, los grandes hombres, los grandes eruditos que han dicho cosas muy sabias. A mí, como a estos autores, me interesan las cosas vanas, las cosas pequeñas que de pronto se iluminan o saltan y salen de su oscuridad para asustarnos, para decirnos algo que no habíamos escuchado o que habíamos dejado de lado. Y hay otros libros así, aparte de los de Marguerite, los recopilados por Pascal Quignard en un momento dado, en el tríptico, por ejemplo, que la verdad agradezco a la UAM haber tenido, bueno, y no a la UAM, es una persona, es Raúl Falcó, ni lo conozco, pero gracias Raúl Falcó porque pusiste en un libro, la verdad, ¿no? No, la universidad, ¿qué le importa? Es alguien que tiene la intención, alguien que tiene el interés por ese autor y dice, esto tendríamos que tenerlo ¿por qué no hacemos un triptiquito, ¿no? O un librito donde la gente pueda leerlo, si no lo lee, no lo va a poder leer en francés y nunca vamos, ¿por qué nosotros nos aventamos la cosa, ¿no? De pedir los derechos de autor o de pagarlos o de lo que sea, y entonces publicarlo. Es una persona, es alguien interesado en la obra, ¿no? Entonces, en este tríptico que tiene el nombre en la punta de la lengua, maravilla. La razón, las tablillas de Bock de Apronenia Vitia. Entonces, bueno, no sé cómo, pero en cualquier momento si quieres podemos detenernos, pero a mí me gustaría compartirles parte de esta literatura. Fíjense, entonces en el primero cuento del tríptico que se llama El nombre en la punta de la lengua, nada más les voy a leer el inicio para que se queden picados y como ya no hay libros, bueno, si quieren podemos fotocopiarlo, ya no hay libros porque es una edición muy corta
y bueno, no sé, por ahí debe estar. No sé si en el internet lo podrían bajar, pero bueno. ¿Dónde está el infierno? ¿Dónde la oscura orilla del fondo de uno mismo en la que expira todo lo que respira? ¿En dónde se sitúa entonces el infierno? Si lo contiene la manzana que una joven mujer acaba de cortar y ofrece. ¿Dónde está el lugar en que todo se condena? En la provincia de Normandía. Siempre crece la hierba, el invierno es gélido, los caminos están deformados, llueve sin fin, el árbol es rey, abundan los manzanos. El océano es el amo, y es su amo el viento. Por ello, los amos del océano eran los amos de esta tierra, los marineros son los amos del viento. En Normandía, hasta el que cultiva su jardín es marinero, hasta el que corta ropa es marinero, hasta el que hace sidra es marinero, hasta la península del Contentín en una barca de marineros, es una barca de marineros empujada al mar, es un Dakar encallado entre las blancas arenas del mar. Bueno, lástima porque... Y luego el que sigue, que es de La Razón, no sé, La Razón 39... Aquí donde se escribe quién es el personaje. Cuatro españoles habíanse jurado amistad. Clodius Turrinus padre, Anaeus Séneca, L. Junius Galión y Porcius Latrón. Solo los tres últimos efectuaron el viaje a Roma. Solo los dos últimos pasaron por ahí lo medular de sus vidas. Solo el último nunca deseó volver a ver la tierra roja de España. Marcus Porcius Latrón había nacido en la ciudad de Córdoba, en 696 de Roma, menos 57 de nuestra era, en el seno de una familia de rango ecuestre. Al término de su vida, casi siempre pretendía que había amado 4 cosas, y no siempre 3: la voz, el coito y el bosque. A veces incluía los libros, pero decía que solo gustaba de muy pocos. Compuso 96 controversias. Séneca padre afirma que redactó 110. Lo que apreciaba en la novela era la energía. Le parecía deseable que la voz brincara, que la acción transcurriese a gran velocidad, que el autor llegase al extremo de ya no poder intervenir en nada. Séneca ha escrito: su voz era robusta y sorda, velada por las noches en blanco y la falta de cuidados, pero poco a poco cobraba altura gracias a la potencia de sus pulmones y por muy poca fuerza que hubiera parecido tener en los primeros instantes de su elocución, iba creciendo a medida que la profería. Nunca se preocupó por dominarla. Era incapaz de olvidar las costumbres rudas y agrestes de España. Se tomaba la vida como venía. Y en las tablillas de Apronenia Vitia, otra vez nada más la introducción, porque me parece que es donde empieza a hablar del personaje y bueno, por razones de tiempo pues no leemos todo un cuento, ¿no? Pero ¿quién fue ella? Apronenia Vitia nació en 343. Constante gobernaba el imperio, vivió 71 años, era poderosa, patricia y residía la mayor parte del año en sus palacios de Roma o en su lujosa mansión del Monte Janículo. Ni entre sus cartas ni en las efemérides que redactaba, al igual que Paulinio o Rutilio Namatianus, se encontrará una sola observación referente al ocaso del imperio. Puede que no haya querido ver o que no haya visto. Puede que haya tenido el pudor de no decir nada, o acaso nutrió la firme decisión de hacerse de la vista gorda. ¿Qué anota ella? Bueno, esto me encanta porque obviamente uno de los pendientes o de los temas que uno tiene como al lado y que va anotando es el tema de las mujeres, sus actividades, lo que hacen, lo que escriben. Entonces, miren, aquí en el capítulo primero
ya de las tablillas propiamente dichas, dice 1, cosas por hacer, A, D, sexto, calendas. Voy al templo de Numa, cortinas de litera. 2, cosas que escasean. Entre las cosas que suelen escasear, añadiré un libro bien cosido, un hombre que no repara en la mirada de otros hombres, una pinza para depilar que depile, unas celosías que no dejen pasar la luz. Bueno, este tipo de cosas, en fin, tiene otros ligados, Pascal Quignard tiene otros libros ligados a la naturaleza y a la naturaleza de los hombres. Dentro de ellos está también una cierta concepción sobre el deseo en la naturaleza de los hombres, lo que él llama la naturaleza de los hombres, porque, ay, fíjense qué chistoso, ahorita que estoy duro y duro con la naturaleza de los hombres, esta literatura bien podría llamarse una literatura casi naturalista, está tratando de ir en muchos de sus textos está tratando de ir así a lo más originario, a la tierra, al polvo, a lo que no éramos, cuando no éramos nada, ¿no? Esa cosa, ese tipo de planteamientos. Por otra parte, los libros de Marguerite versan también sobre el deseo, y que son, bueno, los que hemos trabajado un poquito más en el grupo. Y digo, bueno, como nos interesa, pues los abarcamos, ¿no? Los leemos. Y ella dice que amaba a su hermano menor con un amor que da miedo, que duele. Le duele mucho ese hermano handicapé. Duele su inocencia, su desvalimiento ante el hermano mayor. Le atrae su piel sudorosa, su cuerpo semidesnudo en Hanoi, en la Indochina semiconquistada, invadida por su raza europea, más bien la de la madre. Marguerite y sus hermanos comparten más con los niños chinos y la pobreza de los nativos descalzos a medio vestir, comiendo pájaros cazados por el hermano y peces pescados rudimentariamente. Marguerite habla de su deseo incestuoso por el hermano pequeño, su enamoramiento de la invalidez, la debilidad y la desnudez. Eso no es un saber sabio sobre el deseo ni nada de otro tipo. Es, solo es. También por la madre, loca, la madre loca de desesperación, depresiva y llorona. Es increíble cómo, lo constatamos, una madre loca y llorona puede hacer y capturar el deseo del hijo o de la hija. El sudor de la piel es un signo. Ella nota el sudor en los cuerpos de los que desea. El hermano menor, la madre y el chino del amante. Si ustedes se acuerdan de esa novela de Marguerite Duras. Entonces, la piel mojada, la ropa mojada que deja al desnudo la piel, la cara, la frente perlada, las lágrimas que bañan el rostro de la madre impotente ante la ignominia o del chino impotente ante los designios de su raza y su clase social en la aristocracia de la Indochina a la que debe obediencia y honor. Esto sucede ya al final, hacia el final de la novela, como se acordarán ustedes. Ella, la niña, Marguerite, o ella, la niña de la novela, la del amante, cae en cuenta de su amor por el chino ya en el barco que la lleva de regreso a su tierra con el nombre de Marseille, Francia. Cuando alguien se suicida a bordo, un hombre joven se lanza al mar y desaparece en el agua. ¿Es el cuerpo mojado del suicida lo que lleva a tocar su deseo, el suyo? Morir, muriendo de amor. ¿Por qué? ¿Por qué se suicida aquel hombre? Ella, amante sin haberlo sabido, desconoce el sentimiento del amor hasta que no es terminado y eliminado, liquidado por un mandato social. Y él, el amante, conocedor del sentimiento y del arte de amar, del arte en el uso del placer corporal, físico, como se dice, sabe desde el principio que la ama, desde que la ve por primera vez en la embarcación que los lleva a la tierra de Hanoi. Marguerite sabe que todo eso es por el sudor. Me atrevería a pensar que es por eso. Es el sudor lo que provoca el saber de los sentimientos. Es algo físico, es fisiológico, algo que genera el cuerpo por sí mismo. Es señal de todo y de tanto en el aprecup de todo lo demás. Incluso es el sudor de las manos del otro amante en la novela de El Dique.
es lo que le hace saber que él, ese otro amante, la amaba y por eso le entregaba el dinero y que ella podía haber llegado a amarlo y que lo amaba a pesar del desprecio con el que solo le aceptaba el dinero. En este momento me acuerdo de Nietzsche y la genealogía de la moral, donde en la introducción apenas dice Sánchez Pascual que lo decisivo en la introducción a esta obra de Nietzsche es haber penetrado hasta la fuente de donde brotan los valores. Yo pienso que es un planteamiento posible, que el deseo esté ligado a este poder penetrar hasta la fuente de donde brotan los valores. Y esto hace, creo, Marguerite en sus textos. Para mí es una filosofía del vivir. Y vivir es una palabra que denota la variabilidad a mi manera de ver aquello que sea el vivir, más pegado a experimentar, sentir y que solo a vivir biológicamente. Aprender a vivir a través de la literatura. Hay entonces una enseñanza, cuya función sería entonces la de enseñar a vivir, de existir, más que un mero incursionar por el mundo. Otra cosa es experimentar ese mundo en uno mismo. Esa transmisión está en la literatura. La forma de reflexionar del autor en el hilo de lo que va escribiendo, como cuentas en el curso de su creatividad. Suponemos que él piensa para sí mismo y que escribe. Al escribir, hallar un terreno para los otros, los lectores, y para sí mismo. Enseña, abre la brecha hacia el ideal. Yo, el camino, mi vida, mis sentimientos y mis ideales, lo que soy, lo que he sido, lo que son los demás, lo que significa vivir o creer en algo más que nosotros mismos. Imre Kertész dice, por ejemplo, en el texto sobre el expediente: a estas alturas no creemos ya en nada, sordos y ciegos tanto a la verdad como a la mentira, solo confiamos en la fuerza de la confesión, que ha perdido de pronto su nombre terrible y se ha convertido en el cordero que nos precede, y al que quizá alcanzaremos si no cedemos ni un ápice en nuestro empeño. Encierra ahí un universo de pensamiento. Más acá de dar cátedra, enseña con el ejemplo de pensar sobre sí mismo hasta llegar a algo concreto para sí y nadie más. Esta expresión de "y nadie más" ya me suena a un recorte preciso de singularidad. Nadie más. Luego también puse una cita de Foucault sobre una experiencia es algo de lo que uno mismo sale transformado, y desde mi punto de vista es esa la experiencia de leer y de entrar a los textos. Entonces, al hablar de enseñanza, hablo de esa experiencia. Estoy diciendo que los autores y los poetas han convertido para nosotros, cuando leemos, en una especie de maestros. La selección subjetiva de los textos, como los que les he leído hoy, a veces son los que otros nos dan, amigos o compañeros del recorrido. Hablo de un recorrido subjetivo por el cual incluso llegaremos a darnos cuenta de algo que transformará nuestra vida. Existir es otra cosa. A lo anterior hay que agregar lo que uno hace como actividad en la vida. La diversidad de tareas a las que me aboco vienen a alimentar esta de hacer una experiencia interior. Escuchar a los analizantes, el rastreo de los textos, las notas que van dictando los mismos textos y otras lecturas. Y así me llega Montaigne, como llega Montaigne a Pascal, a Schopenhauer, la filosofía, Heidegger sobre todo. Hay que compartir con amigos, con compañeros, pelear con algunas gentes para enterarse de otras cosas, oír a mis hijos, así como conversar de los seminarios a los que he asistido y revisarlos y explorarlos. Ahí, pues, mi mayor influencia y a la que doy un lugar particular en mi tiempo es a Jana Lush. Entonces, la selección definitivamente es subjetiva y está comandada por el inconsciente. La experiencia de lectura se ha convertido para mí en una experiencia subjetiva como el análisis. No lo sustituye, lo complementa y lo alienta, lo alimenta, lo induce. La trampa podría ser pensar que uno ya se salva allí. Hay que irse con cuidado, no es así. Uno sucumbe ahí
y va hasta el abismo para volver a surgir, hundirse como el clavadista de la tumba de Paestum, al que por otra parte no se ve surgir del fondo, y volver a salir a la superficie, la del agua. No hay elevación, hay surgimiento, hay algo nuevo. Los ojos ven con la tela del agua lo que no había visto después de ir a lo bajo, al mundo interior. El sujeto es la literatura, en este caso. Yo soy el objeto. Poco a poco me voy convirtiendo en un sujeto por las palabras de ese otro sujeto, hasta que el libro vuelve a ser objeto y yo me convertí en sujeto. Hablo. Gracias.